Periquillo Sarmiento, capítulo 9, en el que refiere Periquillo cómo le fue con el subdelegado, el carácter de éste y su mal modo de proceder, el del cura del partido, la capitulación que sufrió dicho juez, cómo desempeñó Perico la tenencia de justicia y finalmente el honrado modo con que lo sacaron del pueblo. Si como los muchachos de la escuela me pusieron por mal nombre Periquillo Sarmiento, me ponen Perico Saltador. Seguramente digo ahora que habrían pronosticado mis aventuras porque tan presto saltaba yo de un destino a otro y de una suerte adversa a otra favorable. Vedme, pues, pasando de sacristán a mendigo y de mendigo a escribiente del subdelegado de Tixtla, con quien me fue tan bien desde los primeros días que me comenzó a manifestar harto cariño. Y para colmo de mi felicidad, a poco tiempo se descompuso con él su director y se fue de su casa y de su pueblo. Mi amo era uno de los subdelegados tomineros e interesables y trataba, según me decía, no solo de desquitar los gastos que había erogado para conseguir la vara, sino de sacar un buen principalillo de la subdelegación en los 5 años. Con tan rectas y justificadas intenciones no omitía medio alguno para engrosar su bolsa, aunque fuera el más inicuo y prohibido. Él era comerciante y tenía sus repartimientos. Con esto fiaba sus géneros a buen precio a los labradores y se hacía pagar en semillas a menos valor del que tenían al tiempo de la cosecha. Cobraba sus deudas puntual y rigurosamente, y como a él le pagaran se desentendía de la justicia de los demás acreedores, sin que darles a estos pobres otro recurso para cobrar que interesara a mi amo en alguna parte de la deuda. A pesar de estar abolida la costumbre de pagar el marco de plata que cobraban los subdelegados como por vía de multa a los que caían por delito de incontinencia, mi amo no entendía de esto, sino que tenía sus espiones por cuyo conducto sabía la vida y milagros de todos los vecinos, y no solo cobraba el dicho marco a los que se les denunciaba incontinentes, sino que les arrancaba unas multas exorbitantes a proporción de sus facultades, y luego que las pagaban los dejaba ir amonestándoles que cuidado con la residencia, porque lo pagarían doble. Apenas salían del juzgado cuando se iban a su casa otra vez. Los dejaba descansar unos días y luego les caía de repente y les arrancaba más dinero. Pobre labrador, hubo de estos que en multas se les fue la abundante cosecha de un año. Otro se quedó sin su ranchito por la misma causa. Otro tendero quebró y los muy pobres se quedaron sin camisas. Estas y otras gracias semejantes tenía mi amo. Pero así como era habilísimo para exprimir a sus súbditos, así era tonto para dirigir el juzgado, y mucho más para defenderse de sus enemigos, que no le faltaban, y muchos, gracias a su buena conducta. En estos trabajos se halló metido y arrojado luego que se le fue el director, que era quien lo hacía todo, pues él no era más que una esponja para chupar al pueblo y un firmón para autorizar los procesos y las correspondencias de oficio. No hallaba qué hacerse el pobre, no sabía cómo instituir una sumaria, formalizar un testamento, ni responder una carta. Yo, viendo que ni atrás ni adelante daba puntada en la materia, me comedí una vez a formar un proceso y a contestar un oficio. Y le gustó tanto mi estilo y habilidad que desde aquel día me acomodó de su director y me hizo dueño de todas sus confianzas, de manera que no había trácala ni enredo suyo que yo no supiera bien a fondo y del que no le ayudara a salir con mis marañas perniciosas. Fácilmente nos llevamos con la mayor familiaridad y como ya le sabía sus podridas, él tenía que disimular las mías, con lo que si él solo era un diablo, él y yo éramos 2 diablos con quienes no se podía averiguar el triste pueblo, porque él hacía sus diabluras por su lado y yo por el mío hacía las que podía. Con tan buen par de pillos, revestidos el uno de la autoridad ordinaria y el otro del disimulo más procaz, rabiaban los infelices indios, gemían las castas, se quejaban los blancos, se desesperaban los pobres.
se daban al diablo los riquillos, y todo el pueblo nos toleraba por la fuerza en lo público, y nos llenaba de maldiciones en secreto. Sería menester cerrar los ojos y taparse los oídos si estampara yo en este lugar las atrocidades que cometimos entre los dos en menos de un año, según fueron de terribles y escandalosas. Sin embargo, diré las menos y las referiré de paso, así para que los lectores no se queden enteramente con la duda, como para que gradúen por los menos malos cuáles serían los crímenes más atroces que cometimos. Siempre en los pueblos hay algunos pobretones que hacen la barba a los subdelegados con todas sus fuerzas y procuran ganarse su voluntad prostituyéndose a las mayores vilezas. A uno de estos le daba dinero el subdelegado por mi mano para que fuera a poner montes de albures, avisándonos en qué parte. Este de uno cogía el dinero, seducía a cuantos podía y nos enviaba a avisar en dónde estaba. Con su aviso formábamos la ronda, les caíamos, los encerrábamos en la cárcel y les robábamos cuanto podíamos, repitiendo estos indignos arbitrios y el pillo sus viles intrigas cuantas veces queríamos, contraviniendo a todas las reales órdenes que favorecen a los indios. Nos servíamos de estos infelices a nuestro antojo, haciéndolos trabajar en cuanto queríamos y aprovechándonos de su trabajo. Por cualquier pretexto publicábamos bandos cuyas penas pecuniarias impuestas en ellos exigíamos sin piedad a los infractores. Pero, ¿qué bandos? ¿Y para qué cosas tan extrañas? Supongamos para que no anduviesen burros, puercos ni gallinas fuera de los corrales, otros para que tuviesen gatos los tenderos, otros para que nadie fuera a misa descalzo, y todos a este modo. He dicho que publicábamos y hacíamos en común estas fechorías, porque así era en realidad. Los dos hacíamos cuanto queríamos, ayudándonos mutuamente. Yo aconsejaba mis diabluras y el subdelegado las autorizaba, con cuyo método padecían bastante los vecinos, menos 3 o 4 que eran los más pudientes del lugar. Estos nos pechaban grandemente y el subdelegado les sufría cuanto querían. Ellos eran usureros, monopolistas, ladrones y consumidores de la sustancia de los pobres del pueblo, unos comerciantes y otros labradores ricos. A más de esto, eran sobersísimos. A cualquier pobre indio, o porque les cobraban sus jornales, o porque les regateaba, o porque querían trabajar con otros amos menos crueles, los maltrataban y golpeaban con más libertad que si fuera su esclavo. Mandaban estos régulos tolerados por el juez en su director, en el juzgado y en la cárcel, y así ponían en ella a quien querían, por quítame allá esas pajas. No por ser tan avarientos ni por verse malquistos, el pueblo dejaba de ser escandalosos. 2 de ellos tenían en sus casas a sus amigas con tanto descaro que las llevaban de visita a la del señor juez, teniendo a mucho honor estos ratos, y convidándose para bautizar al hijo de una de ellas, que estaba para ver la luz del mundo, como sucedió, en efecto. Solo a estos 4 pícaros respetábamos, pero a los demás los exprimíamos y mortificábamos siempre que podíamos. Eso sí, el delincuente que tenía dinero, hermana, hija o mujer bonita, bien podía estar seguro de quedar impune, fuera cual fuera el delito cometido, porque como yo era el secretario, el escribano, el escribiente, el director y el alcahuete del subdelegado, hacía las causas según quería, y los reos corrían la suerte que les destinaba. Los molletes venían al asesor como yo los frangollaba. Dictaminaba según lo que leía autorizado por el juez y salía en las sentencias endiabladas. No por ignorancia del letrado, ni por injusticia de los jueces, sino por la sobrada malicia del subdelegado y su director. Lo peor era que, en teniendo los reos plata o faldas que los protegieran, aunque hubiera parte agraviada que pidiera, salía libre y sin más costas que las que tenía adelantadas a pesar de sus enemigos.
Pero si era pobre o tenía mujer muy honrada en su familia, ya se podían componer, porque le cargábamos la ley hasta lo último, y cuando no era muy delincuente tenía que sufrir 8 o 10 meses de prisión, y aunque nos amontonara escritos sobre escritos, hacíamos tanto caso de ellos como de las coplas de Sarambana. Por otra parte, el señor cura alternaba con nosotros para modificar a los pobres vecinos. Yo quisiera callar las malas cualidades de este eclesiástico, pero es indispensable decir algo de ellas por la conexión que tuvo en mi salida de aquel pueblo. Él era bastante instruido, doctor en cánones, nada escandaloso y demasiado atento, mas estas prendas se deslucían con su sórdido interés y declarada codicia. Ya se deja entender que no tenía caridad, y se sabe que donde falta este sólido cimiento no puede fabricarse el hermoso edificio de las virtudes. Así sucedía con nuestro cura. Era muy enérgico en el púlpito, puntual en su ministerio, dulce en su conversación, afable en su trato, obsequioso en su casa, modesto en la calle, y hubiera sido un párroco excelente si no se hubiera conocido la moneda en el mundo. Mas esta era la piedra del toque que descubría el falso oro de sus virtudes morales y políticas. Tenía harta gracia para hacerse amar y disimular su condición, mientras no se le llegaba a un tomín. Pero como le parecía que se defraudaba a su bolsa el más ratero interés, adiós amistades, buena crianza, palabras dulces y genio amable. Ahí concluía todo, y se le veía representar otro personaje muy diverso del que solía, porque entonces era el hombre más cruel y falto de urbanidad y caridad con sus feligreses. A todo lo que no era darle dinero estaba inexorable. Jamás le afectaron las miserias de los infelices, y las lágrimas de la desgraciada viuda y del huérfano triste no bastaban para enternecer su corazón. Pero para que se vea que hay de todo en el mundo, os he de contar un pasaje que presencié entre muchos. Con ocasiones de unas fiestas que había en Tixla, convidó nuestro cura al de Chilapa, el doctor don Benito Franco, hombre de bello genio, virtuoso sin hipocresía y corriente en toda sociedad, quien fue a las dichas fiestas, y una tarde que estaban disponiendo en el curato divertirse con una malilla, mientras era hora de ir a la comedia, entró una pobre mujer llorando amargamente con una criatura de pecho en los brazos y otra como de 3 años en la mano. Sus lágrimas manifestaban su íntima aflicción y sus andrajos su legítima pobreza. «¿Qué quieres, hija?», le dijo el cura de Tixla, y la pobre, bebiéndose las lágrimas, le respondió: «Señor cura, desde antenoche murió mi marido. No me ha dejado más bienes que estas criaturas. No tengo nada que vender, ni con qué amortajarlo, ni aún velas que poner al cuerpo. Apenas he juntado la limosna, estos 12 reales que traigo a su merced. Y a esta misma hora no hemos comido, ni yo ni esta muchachita. Le ruego a su merced que por el siglo de su madre y por Dios me haga la caridad de enterrarlo, que yo hilaré en el torno y le abonaré 2 reales cada semana». «Hija», dijo el cura, «¿qué calidad tenía tu marido?». «Español, señor». «¿Español? Pues te faltan 6 pesos para completar los derechos, que esos previenen el arancel. Toma, léelo». Diciendo esto, le puso el arancel en las manos, y la infeliz viuda, rogando con el agua de dolor, le dijo: «Ay, señor cura, ¿para qué quiero este papel si no sé leer? Lo que le ruego a su merced es que por Dios entierre a mi marido». «Pues, hija», decía el cura con gran socarra, «ya te entiendo, pero no puedo hacer estos favores. Tengo que mantenerme y que pagar al padre vicario.
Anda, mira a don Blas, a don Agustín o a otro de los señores que tienen dinero y ruégales que te suplan por tu trabajo el que te falta y mandaré sepultar el cadáver. Señor cura, decía la pobre mujer, ya he visto a todos los señores y ninguno quiere. Pues alquílate, métete a servir. ¿Dónde me han de querer, señor, con estas criaturas? Pues anda, mira lo que haces y no me muelas, decía el cura muy enfadado, que a mí no me han dado el curato para fiar los emolumentos, ni me fíe el tendero, el carnicero, ni nadie. Señor, instaba la infeliz, ya el cadáver se comienza a corromper y no se puede hacer sufrir en la vecindad. Pues cómetelo, porque si no traes cabales los 7 pesos y medio, no creas que lo entierre por más plagas que me llores. ¿Quién no conoce a ustedes sinvergüenzas embusteras? Tienen para fandangos y almuercitos en vida con sus maridos, para estrenar todos los días zapatos, enaguas y otras cosas, y no tienen para pagar los derechos al pobre cura. Anda, Nora mala, y no me incomodes más. La desdichada mujer salió de ahí confusa, atormentada y llena de vergüenza por el áspero tratamiento de su cura, cuya dureza y falta de caridad nos escandalizó a todos los que presenciamos el lance. Pero a poco rato de haber salido, la expresada viuda volvió a entrar presurosa y poniendo sobre la mesa los 7,5 pesos, le dijo al cura: ya está aquí el dinero, señor, hágame usted favor de que vaya el padre vicario a enterrar a mi marido. ¿Qué le parece a usted de estas cosas, compañero?, dijo nuestro cura al de Chilapa, enredando con él la conversación. ¿No son unos pícaros muchos de mis feligreses? ¿Ve usted cómo esta vivona traía el dinero prevenido y se hacía una desdichada por ver si yo la creía y enterraba a su marido de coca? A otro cura de menos experiencia que yo no se le hubiera pegado esta con tantas lágrimas fáciles. El cura Franco, como si lo estuvieran reprendiendo, se pelado, tajaba los ojos, enmudecía, mudaba de color cada rato, y de cuando en cuando veía a la desgraciada viuda con tal ahínco que parecía quererle decir alguna cosa. Todos estábamos pendientes de esta escena sin poder averiguar qué misterio tenía la turbación del cura don Benigno, pero el de Tixtla, encarándose severamente a la mujer y echándose el dinero en la bolsa, le dijo: está bien, sinvergüenza, se enterrará tu marido, pero será mañana, en castigo de tus picardías, embustera. No soy embustera, señor cura, dijo la triste mujer con la mayor aflicción. Soy una infeliz. El dinero me lo han dado de limosna ahora mismo. ¿Ahora mismo? Esa es otra mentira, decía el cura. ¿Y quién te lo ha dado? Entonces la mujer, soltando la criatura que la llevaba de la mano y tomando en su brazo a la de pecho, se arrojaba a los pies del cura de Chilapa, lo abrazaba por las rodillas, reclina sobre ellas la cabeza y se desata en un mar de llanto sin poder articular palabra. Su hijita, la que andaba, lloraba también al ver llorar a su madre. Nuestro cura se quedó atónito. El de Chilapa se inclinó, rodándosele las lágrimas, y porfiaba por levantar a la afligida, y todos nosotros estábamos absortos con semejante espectáculo. Por fin, la misma mujer, luego que calmó algún tanto su dolor, rompió el silencio diciendo a su benefactor: Padre, permítame usted que le bese los pies y se los riegue con mis lágrimas en señal de mi agradecimiento. Y volviéndose hacia nosotros prosiguió: sí, señores, este padre, que no será solo un señor sacerdote, sino un ángel bajado de los cielos, luego que salí me llamó a solas en el corredor, me dio los 12 pesos y me dijo casi llorando: anda, hijita, paga el entierro y no digas quién te ha socorrido. Pero yo fuera la mujer más ingrata del mundo si no gritara quién me ha hecho tan grande caridad. Perdóneme que lo haya dicho, porque a más de que quería agradecerle públicamente este favor, me dolió mucho mi corazón al verme maltratar tanto de mi cura, que me trataba de embustera.
Los dos curas se quedaron mutuamente sonrojados y no osaban mirarse uno al otro, ambos confundidos, el de Tixtla por ver su codicia reprendida y el de Chilapa por advertir su caridad preconizada. El padre vicario, con la mayor prudencia, pretextando ir a hacer el entierro a la misma hora, sacó de allí a la mujer y el subdelegado hizo sentar a los convidados y se comenzó la diversión del juego, con lo que se distrajeron todos. Ya dije que fui testigo de este pasaje, así como de los torpes arbitrios que se daba nuestro cura para habilitar su cofre de dinero. Uno de ellos era pensionar a los indios para que en la Semana Santa le pagasen un tanto por cada efigie de Jesucristo, que sacaban en la procesión que llamaban de los Cristos, pero no fue por vía de limosna ni por ayuda de las funciones de la iglesia, pues éstas las pagaba aparte, sino con el nombre de derechos que cobraba a proporción del tamaño de las imágenes. Verbigracia. Por un Cristo de 2 varas cobraba 2 pesos, por el de media vara 12 reales, por el de una tercia 1 peso, y así se graduaban los tamaños hasta de a medio real. Yo me limpié las legañas para leer el arancel y no hallé prefijados en él tales derechos. El Viernes Santo salía en la procesión que llamaban el Santo Entierro. Había en la carretera de dicha procesión una porción de altares que llamaban pozas, y en cada uno de ellos pagaban los indios multitud de pesetas, pidiendo en cada vez un responso por el alma del Señor. Y el bendito cura se guardaba los tómines, cantaba la oración de la Santa Cruz y dejaba a aquellos pobres sumergidos en su ignorante y piadosa superstición. Pero, ¿qué más? Le constaba que el día de finados llevaban los indios sus ofrendas y las ponían en sus casas, creyendo que mientras más fruta, tamales, atole, mole y otras viandas ofrecían, tanto más alivio tenían las almas de sus deudos. Y aún había indios tan idiotas que mientras estaban en la iglesia, estaban echando pedazos de fruta y otras cosas por los agujeros de los sepulcros. Repito que el cura sabía y muy bien el origen y el espíritu de estos abusos, pero jamás les predijo contra él, ni se los reprendió, y con este silencio apoyaba sus supersticiones, o más bien las autorizaba, quedándose aquellos infelices ciegos, porque no había quien los sacara de su error. Ya sería de desear que solo en Tixtla y en aquel tiempo hubieran acontecido estos abusos. Pero la lástima es que hasta el día de hoy muchos Tixtlas, quiera Dios que todos los pueblos del reino se purguen de estas y otras semejantes boberías, a merced del celo, calidad y eficacia de los señores curas. Fácil es concebir que, siendo el subdelegado tanto minero y no siendo menos el cura, rara vez había paz entre los dos. Siempre andaban a mátame o te mataré, porque es cierto que 2 gatos no pueden estar bien en un costal. Ambos trataban de hacer sus negocios cuanto antes y de exprimir al pueblo cada uno por su lado. Con esto, a cada paso se formaban competencias, de que nacían quejas y disgustos. Por ejemplo, el cura, sin ser de su instituto, perseguía a los incontinentes libres por ver si los cazaba y percibía los derechos. El subdelegado hacía lo mismo por percibir las multas. Cogía el cura a algunos, los reclamaba el juez secular, los negaba el eclesiástico, y he aquí formada ya una competencia de jurisdicciones. En estas y otras los pobres eran los lázaros, y regularmente ellos pagaban el pato o con prisión o con el desembolso que sufrían, siendo los miserables indios la parte más flaca sobre que descargaban el interés de ambos traficantes. A excepción de 4 riquillos consentidos que con su dinero compraban la impunidad de sus delitos, nadie podía ver al cura ni al subdelegado. Ya algunos se habían representado en México contra ellos por sus agravios particulares, mas sus quejas se eludían fácilmente, como que siempre había castigos que depusieran contra ellos y en favor de los agraviantes, haciendo pasar a los que se quejaban por unos calumniadores cavilosos.
Pero como el crimen no puede estar mucho tiempo sin castigo, sucedió que los indios principales con su gobernador pasaron a esta capital, hostigados ya de los malos tratamientos de sus jueces y sin meterse por entonces con el cura. Acusaron en forma al subdelegado, presentando a la Real Audiencia un terrible escrito contra el que contenían unos capítulos tan criminales como estos: que el subdelegado comerciaba y tenía repartimientos, que obligaba a los hijos del pueblo a comprarle el fiado y les exigía la paga en semillas y a menos precio del corriente, que los obligaba a trabajar en sus labores por el jornal que quería, y al que se resistía o no iba lo azotaba y encarcelaba, que permitía la pública incontinencia a todo el que tenía para pagarle, pagando multas cada rato, que por 500 pesos solapó y puso en libertad a un asesino alevoso, que por tercera persona armaba juegos y luego sacrificaba a cuantos cogía en ellos, que ocupaba a los indios en el servicio de su casa sin pagarles nada, que se hacía servir de las indias llevándose a su casa 3 cada semana con el nombre de semaneras sin darles nada, y no se libraba de esta servidumbre ni las mismas hijas del gobernador, que les exigía a los indios los mismos derechos en sus demandas que los que cobraban de los españoles, que los días de tianguis era el primer regatón que abarcaban los efectos que andaban más escasos. Los hacía llevar a su tienda y después los vendía a los pobres a subido precio. Últimamente, que comerciaban con los reales tributos. Tales eran los cargos que hacían en el escrito, que concluía pidiendo que se llamase al subdelegado a contestar en la capital, que fuera a Tixtla un comisionado para que, acompañado de justicia interina, procediese a la averiguación de la verdad, y resultando cierta la acusación, se depusiera del empleo, obligándolo a resarcir los daños particulares que había inferido a los hijos del pueblo. La Real Audiencia decretó de conformidad con los que los indios suplicaban y despachó un comisionado. Toda esta tempestad se prevenía en México sin saber nosotros nada, ni aún inferirlo de la ausencia de los indios, porque estos fingieron que iban a mandar a hacer una imagen. Con esto le cogió de nuevo a mi amo la notificación que le hizo el comisionado una tarde que estaba tomando fresco en el corredor de las casas reales, y se reducía a que, cesando desde aquel momento sus funciones, nombraba un lugarteniente, saliese del pueblo dentro de 3 días y dentro de 8 se presentara en la capital a responder a los cargos de que lo acusaban. Frío se quedó mi amo con semejante receta, pero no tuvo otra cosa que hacer que salir a trompa y cuesto, dejándome de encargado de justicia. Cuando yo me vi solo y con toda la autoridad de juez a cuestas, comencé a hacer de las mías a mi entera satisfacción. En primer lugar, desenterré a una muchacha bonita del pueblo, porque vivía en incontinencia. Así sonó, pero el legítimo motivo fue porque no quiso condescender con mis solicitudes, a pesar de ofrecerle toda mi judicial interinaria protección. Después, mediante un regalito de 300 pesos, acriminé a un pobre, cuyo principal delito era tener mujer bonita y sin honor, y se logró con mi habilidad despacharlo a un presidio, quedándose su mujer viviendo libremente con su querido. A seguida requerí y amenacé a todos los que estaban incursos en el mismo delito, y ellos, temerosos de que no los desenterrara a sus amadas como lo sabía hacer, me pagaban las multas que quería y me regalaban para que no los moliera muy seguido. Tampoco dejé de anular las más formales escrituras, revolver testamentos, extraviar instrumentos públicos como obligaciones o fianzas, ni de cometer otras torpezas semejantes. Últimamente yo, en un mes que duré de encargado o suplente de juez, hice más diabluras que el propietario y me acabé de malquistar con todos los vecinos. Para coronar la obra, puse juego público en las casas reales, y la noche que me ganaba salía de ronda a perseguir a los demás jugadores privados. De suerte que había noches que a las 12 de la noche salían los tahúres de mi casa a las suyas y entraban a la cárcel los pobretes que yo encontraba jugando en la calle. Y con las multas que les exigía me desquitaba del
todo o de la mayor parte de lo que había perdido. Una noche me dieron tal entrada que, no teniendo un real mío, descerrajé las cajas de la comunidad y perdí todo el dinero que había en ellas. Mas esto no lo hice con tal precaución que dejaran otros de advertirlo y ponerlo en noticia del cura y del gobernador, los cuales, como responsables de aquel dinero y sabiendo que yo no tenía atrás que caer, representaron luego a la capital acompañando su uniforme de certificaciones privadas, que recogieron no solo de los vecinos honrados del lugar, sino del mismo comisionado. Pero esto lo hicieron con tal secreto que no me pasó por las narices. El cura fue el que convocó al gobernador, quien hizo el informe, recogió las certificaciones, las remitió a México y fue el principal agente de mi ruina. Según he dicho, y esto no por amor al pueblo ni por celo de la caridad, sino porque había concebido el quedarse con la mayor parte de aquel dinero, so pretexto de componer la iglesia, como ya se lo había propuesto a los indios, y estos parece que se iban disponiendo a ello. Con esto, cuando supo mi aventura y perdió las esperanzas de soplarse el dinero, se voló y trató de perderme como lo hizo. Para alivio de mis males, el subdelegado, no teniendo qué responder ni con qué disculparse de los cargos que los indios y otros vecinos lo acusaron, apeló a la disculpa de los necios y dijo que a él le cogía de nuevo que aquellos fueran crímenes, que él era lego, que jamás había sido juez y no entendía nada, que se había valido de mí como su director. De todas aquellas injusticias yo se las había dictado y que por así yo debía ser el responsable, como que de mí se fiaba enteramente. Estas disculpas, pintadas con la pluma de un abogado hábil, no dejaron de hacerse lugar en el íntegro juicio de la audiencia, sino para creer al subdelegado inocente, a lo menos para rebajarle la culpa en la que, no sin razón, consideraron los señores que yo tenía la mayor parte, y más cuando al tiempo de haber este juicio recibieron el informe del cura, en el que vieron que yo cometía más atrocidades que el subdelegado. Entonces, yo hubiera pesado de igual modo. Cargaron sobre mí el rigor de la ley que amenazaba a mi amo. Disculparon a este en mucha parte. Lo tuvieron por un tonto e inepto para ser juez. Lo depusieron del empleo y exigieron de los fiadores el reintegro de los reales intereses, dejando a su derecho a salvo a los particulares agraviados para que se repitiesen sus perjuicios contra el subdelegado a mejora de fortuna, porque en aquel caso se manifestó insolvente y enviaron 7 soldados a Tixtla para que me condujese a México con un macho con silla de pita y calcetas de Vizcaya. Tan ajeno estaba yo de lo que me había de suceder que la tarde que llegaron los soldados estaba jugando con el cura y el comisionado una malilla de campos o real al paso. No pensaba entonces en más que en resarcirme de 4 cudillos que me habían pagado uno tras otro. Cabalmente me habían dado un solo que era tendido y estaba ya hueco con él. Cuando en esto que llegan los soldados y entran en la sala, y como toda esta gente no entiende de cumplimientos, sin muchas ceremonias preguntaron quién era el encargado de justicia, y luego que supieron que era yo, me intimidaron el arresto y sin dejarme jugar la mano me levantaron de la mesa, dieron un papel al cura y me condujeron a la cárcel. El papel, me hago cargo, que contendría la real provisión de la audiencia y el suelo que debía quedar gobernando el pueblo. Lo cierto es que yo entré a la cárcel y los presos me hicieron mucha burla y se desquitaron en poco tiempo de cuantos trabajos les hice yo pasar en todo el mes. Al día siguiente, bien temprano y sin desayunarme, me plantaron mi par de grillos, me montaron sobre un macho aparejado y me condujeron a México poniéndome en la cárcel de corte. Cuando entré en esta triste habitación me acordé del maldito aguacero de orines con que me bañaron otros presos, la vez primera que tuve el honor de visitarla, del feroz tratamiento del presidente, de mi amigo don Antonio,
del aguilucho y de todas mis fatales ocurrencias, y me consolaba con que no me iría tan mal, ya que yo tenía 6 pesos en la bolsa, y va porque Chanfaina había muerto y no podía caer en su poder. Sin embargo, los 6 pesos concluyeron pronto y yo dejé de pasar nuevos trabajos de aquellos que son anexos a la pobreza y más en tales lugares. Entre tanto, siguió mi causa sus trámites corrientes. Yo no tuve con qué disculparme, me hallé confeso y convicto, y la Real Sala me sentenció al servicio del rey por 8 años en las milicias de Manila, cuya bandera estaba puesta en México por aquel entonces. En efecto, llegó el día en que me sacaron de allí, me pasearon por cajas y me llevaron al cuartel. Me encajaron mi vestido de recluta y veme aquí, ya de soldado, cuya repentina transformación sirvió para hacerme más respetuoso a las leyes por temor, aunque no mejoren mis costumbres. Así que yo vi la irremediable, traté de conformarme con mi suerte y aparentar que estaba contentísimo con la vida y carrera militar. También fingí esta conformidad, que en 4 días aprendí el ejército perfectamente, siempre estaba puntual a las listas, revistas, centinelas y toda clase de fatigas. Yo procuraba andar muy limpio y aseado, y adulaba al coronel cuanto me era posible. En un día de su santo le envió unas octavas que estaban como mías, pero yo me pulí en escribirlas, y el coronel, enamorado de mi letra y mi talento, según dijo, me relevó de todo servicio y me hizo su asistente. Entonces yo logré más satisfacciones y vi que observé en la tropa muchas cosas que sabréis en el capítulo que sigue.